de inicios de 1900 eran así. ¿Y qué cosa eran? No eran grandes intelectuales. Lean ustedes la historia, por ejemplo, de Lébano. Eran trabajadores en situaciones más más diferentes, más complejas que nosotros. Trabajadores, por ejemplo, panaderos, que no tenían acceso ni siquiera a un centro de formación superior, nunca habían llegado a la universidad, pero tuvieron esa audacia, esa sapiencia, esa inteligencia de sistematizar sus experiencias, sus conocimientos. Avanzaron en la investigación, pero ahora definitivamente estamos nosotros muy mal. El sindicato no debe exigir de sus afiliados sino la aceptación del principio racista. Lógico. Aquí solamente a un sindicalista no se le puede decir, pues bueno, sabe que yo soy de tal partido y tú tienes que venir conmigo. No, señor. En todo caso, que ese dirigente, si quiere que me demuestre si esa organización de su política, etcétera, está practicando verdaderamente, ¿no?, los principios, por lo menos, del sindicalismo clasista. Que sea un dirigente, que sea una organización que luche por el cambio, que luche obviamente con moral, con ética, que sea consecuente. Entonces, ya le dije, no hay que entender al sindicato como una subsidiaria de una organización política. A nadie se le puede negar también su condición de sindicalista sobre pretexto que tenga una discrepancia o un pensamiento diferente que los dirigentes. La crisis del sindicalismo clasista. Aquí hay dos cosas. ¿Por qué está el sindicalismo en crisis? Primero, por sus causas, son problemas internos, y luego por los efectos. Primero veamos la causa. Estas son internas. Es decir, ¿cómo concebimos nosotros que debe ser entendido el sindicato? ¿Cómo pensamos nosotros que debe trabajar el sindicato? ¿Cómo pensamos nosotros que debe funcionar el sindicato? Entonces, si nosotros observamos que a nadie se le ocurre preocuparse por el sindicato, obviamente ese sindicalismo o ese sindicato está pintado en la pared. Es intrascendente, no sirve para nada, es como un organismo inerte. Y el sindicalismo no es eso, es un organismo vivo, es un organismo dinámico, activo, así hay que entenderlo. De tal manera, ¿por qué, por ejemplo, desde adentro, internamente, el sindicalismo está enfermo? Porque hay una pérdida de la conciencia de clase. Es decir, los trabajadores ya no miramos más allá de nuestras narices. Con la justa estamos angustiados, preocupados por solucionar nada más nuestros problemas. Perdimos la conciencia. Entonces, eso es un claro favor. ¿A quién? Al adversario de clase, a nuestros enemigos de clase. ¿No? Entonces nos han adormecido, nos han amansado. Estamos como sumisos, avasallados, porque hemos perdido la conciencia. Solamente nos preocupa el salario y la condición de trabajo. Nosotros ya sabemos que eso no es bueno. ¿Qué otro problema? Es el burocratismo. ¿Qué cosa significa esto? Cuando un sindicato, los dirigentes solamente se preocupan, se reúnen entre ellos y abandonan definitivamente al resto de los trabajadores. Al extremo que piensan por los trabajadores. Piensan por el resto de afiliados, nunca se reúnen, el trabajador nunca va a la base, nunca informa, nunca indaga qué problemas existen, etc. Y toma decisiones por cuenta propia, a lo sumo con el ejecutivo de 4, 3 o 5 personas. Cuando eso ocurre, ¿qué está pasando? Hay burocratismo. Burócrata es aquel que está alejado de las masas. ¿Por qué? Porque no hay una línea de masas. Y la línea de masas es el trabajo permanente, recíproco, entre el dirigente y la base. Porque el dirigente no se debe considerar el superior que el trabajador común y corriente, al contrario.
son las bases, son los trabajadores, donde el dirigente debe basarse. ¿Para qué? Para saber solucionar sus problemas, porque la base, los trabajadores en su conjunto, tienen sapiencia, tienen creatividad y dan soluciones a los problemas. No hay que estar divorciados entonces de la base. Otro problema es el formalismo. ¿Y qué cosa es el formalismo? Bueno, una rutina. ¿Cada qué tiempo hay que renovar el sindicato? Cada año o cada 2 años, punto. La renovación, se eligen nuevos dirigentes y ahí terminó la actividad y continúa sin ningún trabajo sindical. A eso se llama formalismo. Existe solamente para decir, en ese sindicato sí hay dirigencia, pero no hacen ninguna actividad. Son peor que aquellos que hacen el burocratismo. Por lo menos el burócrata dice, esta boca es mía. El formalismo es peor. Es como la hierba mala, que no necesita cuidado, no necesita, por ejemplo, que uno cultive la plantita. Ella sola, como hierba mala, se encarga de crecer por ahí y toma posicionamiento y se enraiza bien. ¿Por qué? Porque es una enfermedad similar a esta cosa que a veces nace sin conocimiento, sin una cuestión, digamos, de preparada, sin perspectiva, sin ningún compromiso con su propia organización. Después hay economicismo, aquel sindicalismo o aquellos dirigentes que solamente ya les dije que se preocupan por el salario. Siendo importante eso, ya les reitero que la misión del sindicato no solamente es eso. No podemos hacer todo nuestro esfuerzo solamente por esa lucha. Eso es castrar al movimiento sindical. La dependencia, ya cuando un sindicato ya ni siquiera cobra la cuota sindical. Porque para que un sindicato haga su labor, haga su trabajo, saque su comunicado, se movilice, haga la pancarta, pasa el aviso radial, ¿con qué dinero lo tiene que hacer? Con el dinero pues de los trabajadores, de sus agremiados, de sus afiliados. Pero hay sindicatos que ni siquiera eso hacen ya. Entonces la pregunta es, ¿con qué dinero trabaja? Ahí viene la cuestión de la dependencia. Cuando no una ayuda del patrón, cuando no una ayuda de un mecenas, cuando no, digamos, el patrocinio de alguna organización no gubernamental o ONG. Estamos acostumbrados a eso. Y cuando eso ocurre, está pasando ya la dependencia, que nos sujeta como un cordón umbilical a ello. Y eso no es bueno, porque nos hace perder nuestra independencia. Y finalmente resultamos sometidos. Hay una débil práctica democrática. Sin democracia, compañeras y compañeros, sin democracia, no hay sindicato. Pero ¿cómo entender a la democracia? ¿Como solamente un cambio de la dirigencia? No, eso ya no tiene sentido. Tiene que haber una democracia participativa, donde las decisiones emanen de todo el conjunto de los trabajadores. Si eso no existe, si los trabajadores no participan, obviamente estamos hablando pues ya de un organismo muerto, de un sindicalismo desfalleciente, porque la presencia de los trabajadores es importante, porque eso mismo le da confianza al gremio. La participación es importante porque le da fuerza, le da vitalidad a la organización. Si eso no existe, obviamente hemos perdido de vista y de fuerza como sindicato. Hay también escasa movilidad de los cuadros. Los dirigentes son los mismos, pasan de un cargo al otro cargo, etc. Y lo que es peor, ya no hay presencia de gente joven o de mediana experiencia. Entonces eso es caudal. Lo aconsejable es que hay que combinar una triple integración: compañeros nuevos de mediana experiencia y compañeros que tengan una buena experiencia. El sindicato no se puede dar el lujo de tener cada año nuevos dirigentes. Eso no es renovación. ¿Por qué? Porque esos compañeros
solamente en adquirir la experiencia de cómo